encontramos junto con los chicos y las chicas del sexto C de la Escuela Superior de Comercio, y en esta oportunidad cada uno de ellos nos va a contar en formato panel cuál es la trayectoria que han hecho a lo largo de este año en lo referido a el eje mercado de trabajo, adicciones y adolescencia. A lo largo del año ustedes han analizado un lapso histórico, un periodo de tiempo que tiene un comienzo y tiene un final, ¿sí? Entonces me gustaría que nos cuentes cuál es ese lapso de tiempo que nosotros hemos analizado. Podés hablar sin el micrófono porque acá nos escuchamos. El lapso de tiempo fue como la escuela o la clásica, ¿eso? Lapso de tiempo, ¿sí? Periodo de tiempo que analizamos nosotros, ¿sí? Podemos hacer una prueba de sonido, ¿sí? A ver si se escucha verdaderamente sin micrófono, porque después que lo dije, me dije a mí mismo en una de esas no se escucha. ¿Sí? ¿Podemos probar? Sí. A ver. Sí, a mí sí que grito. Pero a ella. Video se me trabó, pero por el momento escucho. Bueno. No. Bueno, entonces, sí, usen el micrófono para que los chicos y las chicas no tengan problemas. Bueno, decíamos que hemos transcurrido un lapso de tiempo, una porción de la historia de la humanidad que hemos analizado y que lo hemos dividido en etapas. Lo que yo estoy preguntando es el principio y el fin de ese análisis que nosotros hicimos. ¿Cuándo comenzamos y dónde terminamos? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Yo no me aprendí fechas. No estoy pidiendo fechas, estoy pidiendo lapsos. ¿Querés contarnos desde cuándo hasta cuándo? Desde 1750 aproximadamente hasta la actualidad. Bien, desde 1750, mediados del siglo XVIII, ¿sí? Hasta la actualidad. Y la pregunta que nos hacemos es cuáles son las etapas que nosotros hemos analizado dentro de ese periodo. Dale. ¿Sí? Dale. La etapa clásica, la neoclásica, la keynesiana. Esas son escuelas, etapas, periodo, el lapso de tiempo dentro de ese rango que hemos analizado. La primera revolución industrial, eso. Bueno, si querés plantearlo desde ese punto de vista, yo lo plantearía más o menos en años o en fechas. Entonces sería de 1750 a más o menos hasta 1850. Correcto, mediados del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. De 1850 a 1930. O sea, mediados del siglo XIX a inicios del siglo XX. Sí, y de 1930 hasta el 1989. Bien, perfecto. Y luego, exactamente, esas son las 4 etapas que nosotros analizamos. Cada una de ellas tiene una evolución política, una evolución social, una evolución cultural y una evolución económica. Pensemos en la primera etapa, que va desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Y pensemos cuál es la evolución política que se produce. No sé si Valen querrá contarnos. Se me trabó la puede. Quiero hacerlo así. La evolución, escuchaste la evolución. Estábamos comentando, si querías intervenir, que estamos en la primera etapa que corresponde a mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, y si vos querías hacer tu aporte sobre la evolución política de la época. Sí, se escucha. Sí, habla. ¿Algún tema con eso del audio? Habla. La primera, no, sí, seguro que no se escucha la etapa. Desde la primera etapa, es desde la
recordar. Grandes cambios políticos en la época. Para que lo Gran corresponde a la primera etapa. ¿Sí? ¿Los tenés divididos por etapas? Sí, pero por grupo también, cualquier grupo. Que esté hablando. Sí. Contanos cuál es el gran cambio político que Aldo Valen ya nos ha inducido con su comentario. Con cambio político, ¿te estás refiriendo estilo el modelo económico que se llevaba en la época? No, estoy hablando de políticos, estoy hablando de formas de gobierno, estoy hablando de cuestiones que corresponden a esta época y que se asocian a que hay grandes transformaciones desde el punto de vista político. ¿Cuáles son? Contales. Principalmente se fomentó más la democracia. Sí, lo que dijo recién, y hay hechos concretos que nos muestran eso. Pero te iba a decir como que se empezó a dejar de lado y empezó a desaparecer el feudalismo y todo ese tipo de... El feudalismo ya había desaparecido con el fin de la Edad Media, habían aparecido algunas monarquías absolutistas. Este es el fin de las monarquías absolutistas, ¿sí? Justamente. ¿Y cómo se produce? ¿Es un cambio paulatino? ¿Es un cambio tranqui? ¿O es un cambio un poquitito más cruento, más fundamental, más trascendental? ¿No había dicho la revolución industrial? La revolución industrial es un cambio económico, no un cambio político, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre dentro de esta etapa que produce cambios políticos de trascendencia para la humanidad? ¿Sí? Bueno, uno de los cambios fue la Revolución Francesa. Exactamente, ese es uno de los cambios, ¿sí? Va a haber otras revoluciones, como por ejemplo, otra que es importante, tal vez menos importante que la de Francia. La Revolución Rusa no pertenece a esta época, ¿sí? La Revolución Rusa pertenece a la siguiente etapa. Pero hay otra revolución importante que tiene que ver con el fin de la supremacía que tienen los países europeos sobre sus colonias, ¿sí? Y que también es tan cruenta y tan difícil, quizás sin matar al rey, pero tienen toda una trascendencia a nivel político. O sea, el pueblo quiere recuperar lo que le es propio, que es el poder que le ha delegado a los reyes. El poder no era de los reyes, era del pueblo, y la gente se da cuenta de eso. Entonces lo quiere recuperar, ¿sí? Se cansó de advertirle a Luis XVI que estaba haciendo las cosas mal, se cansó de advertirle que en caso de que siguiera haciendo las cosas mal, iba a recuperar el poder. Cuando va a recuperar el poder, le plantean batalla, entonces terminan tomando el palacio del rey y decapitando al rey. Y algo parecido pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, cansado de ese poderío mezquino que tenía Inglaterra sobre las colonias, igual que España sobre las colonias, y le arman la Revolución de los Estados Unidos, que es un poco el caldo de cultivo para la Revolución de Mayo nuestra. O sea que el gran cambio político es las revoluciones que se dan en esta etapa. Hay cambios sociales también. ¿Cuáles son? Hasta este momento, hasta el inicio de esta etapa, nosotros teníamos organizada la sociedad de una manera y ahora la tenemos de otra manera. ¿Cuál era la forma de organizar la sociedad antes y cuál es esta nueva forma? Esa sería la pregunta. A ver, ¿alguien que quiera comenzar? Dale. Sí, agarrarlo porque no se escucha. Yo pensé que se escuchaba, pero no se escucha. Dale. Podemos hablar en la forma de organización social respecto que con la Revolución Francesa, en las nuevas existencias de fábricas, muchos campesinos, terratenientes o artesanos de forma particular se trasladaron a la ciudad y alrededores de fábricas, y esto fue una nueva forma de organización social. ¿Y cómo, si vos tenías que describir o clasificar a las personas
socialmente, ¿cómo lo hacías antes? ¿Qué decía? Tenemos la clase social de los, de, los, de, los... Adam Smith, creo. Espera, en la etapa anterior. Obreros y burguesía. Obreros y burguesías es en esta etapa, y ese es el gran cambio. Pero antes vos tenías la clase de qué? Asalariados. No, asalariados no, porque no existía la fábrica como ahora. A ver, Existían los campesinos, los campesinos, y el clero, los señores feudales. bueno, los señores feudales, los miembros del gobierno, y nos faltaba los miembros del ejército. ¿Sí? De acuerdo a lo que hacían dentro de la sociedad, la función que cumplían dentro de la sociedad. Pero esta transformación social hace que ahora lo clasifiquemos de acuerdo a cuál es el rol que cumple dentro del proceso productivo, que es lo que vos planteabas, dentro de la fábrica. Entonces lo vamos a dividir de una manera distinta. El otro gran cambio es cultural. ¿Por qué? Porque ahora la gente que sabe hacer, que antes no sabía hacer porque no podía hacerlo. ¿Qué ocurrió sobre fines de la Edad Media? Que demoró 200, 300 años en que llegara a todos y a todas. Es la pregunta. La mecanización. No, no es la mecanización. ¿Qué sabe hacer la gente ahora que antes no sabía hacer y la iglesia le decía lo que tenía que hacer justamente porque no tenía otra fuente de información? Leer y escribir. Y como ahora sabía leer y escribir, era más independiente que antes porque no hacía lo que el otro le decía, hacía lo que él pensaba. Este es otro cambio cultural de la época. Y ahora sí vamos a un ámbito donde ustedes se mueven con mayor facilidad, que tiene que ver con lo económico. Varios, tratando de buscar transformaciones políticas, sociales y culturales, iban a lo económico. ¿Qué transformaciones económicas se dan en esta época? Estamos hablando de la etapa que va desde la primera mitad del siglo XVIII a la primera mitad del siglo XIX. A ver. Bueno, ahora sí se podría decir de que entraríamos en la primera revolución industrial. Primera revolución industrial. ¿Por qué es una revolución industrial? Sería la pregunta. Porque estaría revolucionando la forma del trabajo, por así decirlo. Bien, perfecto. Se crearon, bueno, los conocimientos más importantes, como sería la máquina a vapor. Se construyeron trenes que hacían que la mercancía... Los trenes son de la época siguiente. Porque para el tren necesitas acero. Y el acero no pertenece a esta época. ¿Sí? Sí es cierto que aparece un cambio productivo importante porque antes, ¿cómo era? Era de manufactura. Y ahora es un proceso industrial. Podés producir más panes que los que hacías a mano. Y podés empezar a guardar panes, suponiendo que los panes pudieran permanecer muchos días guardados. ¿Se entiende? Sí. Ahí está pensando que la máquina de vapor la usaban con carbón y eso hizo que revolucionó también la industria textil, que se cambiaron los telares que se hacían a mano, ahora se hacían con... me sale presión hidráulica. Claro, telares mecánicos con algo hidráulico, no me acuerdo de la palabra. Entonces eso aumentaba la productividad y la producción. Sí, esta época es de la productividad y la producción o de una de las dos. De la producción. De la producción. Esta etapa es de la producción, o sea, cómo acumulamos stocks, cómo acumulamos bienes. Por favor, ¿a qué escuela corresponde desde el punto de vista de la organización económica? Y después le vamos a pedir a Valentina que nos diga algunas características de esta escuela. ¿Sí? Bien. Espere. Sí, primero, ¿cuál es la escuela a la cual
coincide con esta etapa. La escuela clásica. Bien, muy bien. ¿Quiere contarnos, Valentina, cuáles son algunos de los lineamientos de la escuela clásica? Sí, la escuela clásica es la que sentó la base para el próximo desarrollo del capitalismo, la teoría del comercio internacional y fórmulas y formulación de políticas económicas. Nosotros habíamos hecho un cuadro, Valentina. Bien, decimos que nos dejes un espacio de la escuela clásica para que otro pueda hacer algún aporte porque está muy bien lo que estás diciendo. ¿Sí? Bien, bueno. Pensé... No, hablamos de algunos aportes y acá hay otras personas que van a hacer aportes también. Pero venimos bien, ¿eh? Cuéntenos un poquitito, si tenés ganas, algunos otros aportes de la escuela clásica. No sabía identificar los residuos porque ya medio porque lo dijo todo Valentina. Pero podés hablar del desempleo, podés hablar del valor de los bienes, podés hablar de qué determina, qué fuerza del mercado determina la otra, ¿sí? Bueno, en la escuela clásica, lo del desempleo, con todo el tema de la revolución industrial y eso, hay una, ¿cómo se dice? Bueno, la demanda de trabajo era básicamente los obreros que se estaban todos mudando a las industrias y eso. ¿Eso es demanda? No, oferta. Eso es oferta de trabajo, ¿sí? ¿Y cómo es con respecto a la demanda? Al producirse algo que ustedes no dijeron, pero que es otro cambio importante desde el punto de vista social, porque la gente tiene que abandonar el campo e irse a la ciudad de preco, forzado, no de manera voluntaria. Entonces, ¿qué se produce en ese lugar de destino cuando hay mucha gente? ¿Un excedente de qué? Yo iba a decir un desempleo estructural. Un desempleo estructural, un desempleo. Hay más cantidad de gente que quiere trabajar que lugares para trabajar. O sea, la cantidad ofrecida es superior a la cantidad demandada. Hay excedente y en este mercado se llama desempleo. La pregunta es, ¿sí?, ¿qué tipo de desempleo es? ¿Y cuántos tipos de desempleo existían? Vos me estás nombrando a uno que existe, que se llama estructural, y que tiene que ver con qué. ¿Por qué vos decís que es estructural? ¿Qué lo genera? Se daba cuando el trabajador no se podía adaptar a lo que demandaban las empresas, principalmente, y ya sea por falta de formación o por cambios estructurales justamente, se quedaba fuera del mercado. Bien, ¿y algún otro tipo de desempleo que ustedes conozcan? El involuntario. El involuntario. Que es cuando la persona quiere trabajar, o sea, busca empleo, pero no lo consigue. Bien, perfecto. ¿Qué querés agregar? Quería decir que en esta época estaba el estructural y el voluntario, y el involuntario creo que surgía después. En la próxima etapa y sobre el final. Que de hecho hubo una transferencia directa de muchos de los principios de la escuela clásica a la siguiente, por eso la siguiente se llama neoclásica. Ya estamos dentro del mercado de trabajo. ¿Cómo eran las jornadas de trabajo
¿Eran cortas, largas, muy largas? ¿Cómo incidía eso desde el punto de vista del individuo? Bueno, las jornadas de trabajo eran extensas. En la etapa neoclásica, la jornada laboral era de 12 horas y nada, los trabajadores no tenían tiempo no tenían ocio, ya que el ocio que le daban las empresas a los trabajadores era para descansar. O sea que el ocio no existía. No. ¿Cómo se habrá sentido esa persona que se tuvo que abandonar el campo, donde se sentía feliz, vino a una ciudad que era hostil, que no estaba preparada, a un trabajo, a ocupar lugares de empleo que son escasos, con un salario que ahora vamos a hablar cómo se determina el salario en esta época? Por la oferta y la demanda. Por la oferta y la demanda, por favor usa No, que use, por favor, el micrófono. Y la pregunta es, ¿libremente por la oferta y la demanda? No. Ah, bien. ¿Cómo se determinaba el salario? Y el empleador daba el salario sin que... ¿En función de qué? ¿Cuál era el parámetro que se utilizaba para fijar el valor del salario en esta época? Y para maximizar sus ganancias. O sea, Y para maximizar sus eran ganancias, bajos los salarios. ¿cómo bajos, tan bajos como qué? De subsistencia. De subsistencia, muy bien. ¿Qué significa? ¿Que le vas a pagar para que viva bien o para que no se muera? Para que puedan sobrevivir con lo mínimo. Para que pueda sobrevivir. Y ahora te pregunto a vos, ¿eso le da prioridad a cubrir los lugares de trabajo, empleos, ¿sí?, a satisfacer la demanda de trabajo? ¿A quiénes? ¿Quiénes eran los individuos dentro de la sociedad que más empleo conseguían? Y los niños y las mujeres. Los niños y las mujeres en ese orden. Sí. ¿Y el hombre dónde trabajaba? Dale. En las minas. En las minas de carbón y de hierro, bajo tierra, sin oxígeno, muchos días, sin luz solar, ¿sí? Esa era la situación. Piensen en esa mujer y ese niño que trabaja muchas horas en una fábrica y cobran lo mínimo para no morirse. Miren a ese trabajador en una mina de carbón en condiciones totalmente infrahumanas, que además cobra para no morirse, si es que no se murió ya. ¿Cuál será el estado de ánimo? ¿Cuál será la situación psicológica? Que no lo podemos describir así porque la psicología no existía, pero hoy, a la luz de la ciencia con la que contamos, podemos hablar de ese tema. Y la pregunta es, ¿cómo estarán esos individuos? Estas personas se sentían tan mal que debían concurrir a sustancias para calmar la soledad, como decías, en las minas, los hombres solos, y a veces muchas personas que trabajaban, como los niños y las mujeres en las industrias, sufrían, más allá de lo psicológico, partes físicas, como les sacaban los brazos por tener que meter los nenes las manos en las máquinas, por eso que concurrían a los opioides y al alcohol para... Y yo te pregunto, ¿lo iba a buscar el sujeto? No. Estos elementos los daban las fábricas para que las personas calmen sus dolores y puedan trabajar de mejor manera. Bien. Le vamos a decir a Valentina que nos cuente qué denominación en términos económicos tiene la etapa siguiente y qué periodo comprende. Neoclásica digamos, la etapa económica que comprende temporalmente Un periodo de 1850 a 1930 y la corriente económica que se comprende es la corriente neoclásica. Bien, perfecto. La pregunta es, ¿qué cambió desde la etapa anterior? Un cambio cada uno. Por favor, hagan circular el micrófono.
Después vale. Dale, un cambio. Bueno, recién dije que estaba hablando de la neoclásica y me confundí. Bueno, en la clásica eran 16 horas la jornada laboral, no 12. Sí. O sea, lo que pasó de la clásica a la neoclásica se redujo la jornada laboral de 16 a 12 horas. Bien, reducción, pero sigue siendo extensa. Otro cambio. Para disfrazar las malas condiciones de los trabajadores, se aumentó un poco el sueldo, claro, justamente para eso. Bien, la pregunta, vos diste en el clavo, malas condiciones de los trabajadores. Hay un economista clásico que se preocupa por las condiciones de trabajo y sobre todo por cómo determinar el valor del salario. ¿Sí? ¿Quién es ese economista clásico que se preocupa por los trabajadores, las condiciones de trabajo, cómo se les remunera? Karl Marx. Karl Marx hace un cuestionamiento sobre qué cosas que están relacionadas con el mercado de trabajo y qué teoría propone. Le empieza a hacer una crítica al capitalismo y empieza a hablar de las condiciones laborales, de las jornadas largas y de los sueldos, de la forma de remunerar. A ver, esta forma de remunerar de subsistencia, ahora agrega, esta forma de remunerar de subsistencia tenía una trampa a su vez dentro de ella. ¿Cuál era? ¿Quién se apropiaba de qué indebidamente? Los capitalistas se apropiaban del dinero y esto lo que hacía era que a su vez Como el dinero, sí, de todo lo que cobran de los los trabajadores, beneficios, de una parte. de los beneficios, o sea, de la plusvalía. Claro, se quedaban con una parte de lo que parte de correspondía. los beneficios. Entonces esto lo que hacía era que los trabajadores queden muy enojados y constituyan los sindicatos. Bien, perfecto. ¿Y qué proponía para que eso dejara de ocurrir? Sí, dale. Proponía el socialismo científico. El socialismo científico es la corriente que surge dentro de la escuela clásica. Proponía que todos los medios de producción queden a manos del Estado para que se repartan las rentas más equitativamente. Bien, ¿y qué más? En términos de retribución, de determinación del salario, ¿cómo se determinaba el salario para Marx? ¿Cómo debía determinarse? Cambia la forma. Determinaba el salario con el tiempo que trabajaba, la renta. Pero hay una teoría específica que desarrolla Marx. ¿Cómo se llama? ¿Que rige en la actualidad? Esa teoría. Dale. ¿El materialismo histórico? No, el materialismo histórico es una cuestión filosófica, ¿sí? Es una cuestión científica. Estamos hablando acá específicamente del mercado de trabajo. Estamos diciendo, Marx abandona la teoría de la subsistencia y propone para la determinación del salario la teoría de la negociación colectiva. Acá acaban de decir que propone la formación de salario y nos faltó decir también que lo que propone es un recupero de la plusvalía en forma sangrienta, la famosa revolución del proletariado. Pero en términos económicos también esto que vos planteás, que es el materialismo histórico, es decir, ¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Se creía que la causa generaba cambios económicos y en realidad los cambios no son la consecuencia, son la causa. ¿Sí? Bien, la pregunta es, en la siguiente etapa, ¿se habla solo de producción? ¿Se habla de productividad? ¿O se habla de producción más productividad? De ambos. Se habla de ambos. Quiere decir ahora que entramos al análisis individual. ¿Sí? Salimos del análisis general y hablamos del análisis individual.
ahora sí que grandes cambios, que yo hace un ratito me tomé el atrevimiento de corregirlo porque ustedes ya tenían el ferrocarril instalado acá y en realidad no correspondía a la época, pero bueno, se nos puede deslizar un error de esas características, no hay ningún problema. Ahora sí que grandes transformaciones desde el punto de vista productivo, industrial. Bueno, ahora sí, yo iba a decir antes de que gracias a la creación del ferrocarril y a toda esta nueva maquinaria, las mercaderías se pudieron transportar con mucha más facilidad, llegando a los lugares de comercialización mucho más rápido, lo cual generó una gran ganancia para las empresas. Le vamos a preguntar a Valen si recuerda o nos puede ayudar a recordar cuáles son las dos grandes industrias que se desarrollan en esta época y que son innovadoras para la época. Vale, ¿escuchaste? ¿Escuchaste la pregunta? La pregunta era si podrías ayudarnos a recordar cuáles son las dos grandes industrias que se desarrollan en esta época y que plantean un cambio productivo importante. La industria frigorífica y la de los metales como el acero. Sí, en principio la industria frigorífica, y hay otra que tiene que ver con el ser humano, que es muy importante y también se desarrolla gracias al avance tecnológico. ¿Cuál es? A ver acá el grupo, que después vamos a ver que permite que el individuo con ese producido se vincule a veces de una manera que lo perjudica. ¿Sí? Una era la industria, claro, una era la industria frigorífica, ahora vamos a poder conservar también alimentos, cosa que hasta el momento no podíamos. Elementos que van a pasar mucho tiempo y los vamos a poder usar en el futuro sin problema. Y la otra gran transformación es que cambia el concepto de salud. Antes la enfermedad era sinónimo de muerte. Ahora la enfermedad es sinónimo de medicamento. ¿Por qué? Porque el medicamento me va a ayudar a curarme. ¿Se entiende? Sí. Quería agregar que al cambiar el concepto de salud cambia el concepto de respeto por la vida. Claro, exactamente. En este momento el valor vida asciende en esa pirámide que nosotros tenemos, ¿sí? Que tiene que ver con los valores más importantes. No estaba en la cúspide, hoy está. Ustedes en líneas generales, la mayoría, nosotros, amamos la vida, ¿sí? Y son situaciones excepcionales aquellas donde uno la baja de nivel y piensa en cosas que no tienen que ver con la vida, ¿no es cierto? ¿Sí? En esta sociedad occidental, este concepto no es el mismo para las civilizaciones orientales, por ejemplo. ¿Sí? El concepto de vida no es el mismo que el nuestro. Bien, si tuviéramos que plantear cambios desde lo económico, además de esto de producción más productividad, ¿hay algún otro cambio importante que nosotros podemos notar que se produce? Se empieza a tener en cuenta la utilidad marginal. Bien, la utilidad marginal. Marginal tiene que ver siempre en economía con qué. Lo marginal es cuando yo agrego una unidad más de algo, ¿sí? Cuando consumo una milanesa más, si estoy en la utilidad marginal, cuando produzco una unidad más, si estoy en la productividad marginal, cuando agrego un trabajador más, ¿se entiende? Lo marginal en economía tiene que ver con una unidad más de algo. ¿Qué pasa cuando cambio, tengo 7 trabajadores y agrego el octavo? ¿Qué pasa cuando comí 5 empanadas y como la sexta? ¿Se entiende? Lo marginal siempre en economía es 1. Y teniendo en cuenta esto, se diseñan o se promueven algunas teorías respecto de la aplicación del salario. Una de ellas, ¿cuál es en esta etapa? Es una diferencia con lo anterior. ¿Cómo se llama?
Claro, por productividad. Justamente se determina por la productividad marginal, por lo que le agrega el trabajador a la producción, el último trabajador de la producción. Inclusive habíamos visto de este costado del pizarrón qué pasaba cuando comenzaba a saturarse los factores productivos. Tenía que bajar el salario. Y esta es una presunción que está presente en las dos escuelas. ¿El salario cómo es? Susceptible a la baja. Claro, flexible o susceptible a la baja. Si a la empresa le va bien, le pago altos salarios, si a la empresa le va mal, le bajo el salario. ¿Y nosotros qué sabemos en la realidad? ¿Es así? ¿Cómo son los salarios? ¿Susceptibles o permeables a la baja o resisten una vez que ustedes aumentaron el salario? Claro, los salarios son... En Argentina más susceptible a la baja, pero... Sí, a ver, más allá de lo que yo puedo... Flexibles a la baja. Sí, en líneas generales el trabajador una vez que comienza a ganar más, aunque sea nominal, porque acá tenemos que hablar de nominal y real en Argentina, pero no vamos a entrar en esa. Una vez que yo tengo más unidades monetarias, después no quiero que me baje porque a la empresa le va mal. ¿Sí? Y en esta cuestión de hacer todo más productivo, aparecen dos ciencias de las cuales se basa la economía para poder hacer cada vez más productiva su gestión. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas ciencias? El taylorismo no es una ciencia, es una corriente dentro de una ciencia. ¿Y cuál es la ciencia que encierra a Taylor, a Fayol, a Ford? La ciencia de la administración. ¿Sí? El Taylorismo, el Fayolismo, el Fordismo son corrientes dentro de la ciencia de la administración. Y recién ustedes hablaron de niños, ¿sí? Y yo les pregunto en la etapa anterior cómo se dividía la vida del individuo. ¿O era niño o era qué? Adulto. La niñez superaba los niveles que nosotros hoy conocemos como niñez. Y esos nuevos estadios de niño, preadolescente, adolescente, prejoven, joven, etcétera, etcétera, ¿quién los fija? ¿Qué ciencia? La psicología. La psicología es la que le va a servir también a la economía para saber cómo, qué le significa al individuo comerse la sexta empanada. Hasta ese momento el individuo se comía 6 empanadas y no importaba lo que sentía. Ahora, si yo ya con la quinta estoy satisfecho, la sexta no la como. Y el que produjo 6 empanadas, una de ellas las tiene que guardar. Y en esto de producir más de lo que el individuo consume, ¿qué se empezaron a acumular en esta etapa? Stocks. Y esos stocks que no se venden, ¿para la empresa es una ganancia o es una pérdida? Es una pérdida. Y si es una pérdida, los balances de las empresas van a tener resultados positivos o negativos. Negativos. Y si ustedes son accionistas y tienen acciones de esas empresas que están dando pérdida, ¿las van a mantener en su cartera de inversiones o van a tratar de venderlas? Y es por eso que se dio en 1930 la Gran Depresión. La Gran Depresión, que nace de esta acumulación de stocks y nace de un error, ¿sí?, conceptual, que es que ¿quién determina a quién? Decían los clásicos y los neoclásicos, en términos de fuerzas de mercado. La demanda de la oferta. La demanda de la oferta, decían los clásicos y los neoclásicos. No. Claro, los clásicos y los neoclásicos decían ¿quién determina a quién? ¿Quién determina a quién? La oferta y la demanda. La oferta a la demanda.
Y nos damos cuenta que por más que ustedes produzcan corbatas, del otro lado sus amigos no van a consumir corbatas. Entonces ustedes van a acumular un montón de corbatas que nadie va a comprar. Ahora, si yo produzco Fernet, del otro lado hay una masa que consume Fernet y me dice, hoy Fernet, mañana gin, pasado nada, porque somos todos conscientes de que cierta sustancia me genera cierto peligro. Hay un cambio cultural y cambia la demanda, hace cambiar la oferta. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, nos vamos a la etapa que sigue y antes de irnos, la pregunta es, ¿el trabajo de la mujer y de los niños es igual en la etapa neoclásica que en la etapa clásica? ¿Valen? ¿Querés contestarnos? Vale, no se te escucha. Vale. Nervioso. Dale, contanos. No es el mismo porque se empieza a pensar en la... ahora como se empieza a pensar en la productividad, las mujeres y los niños quedan descartados del mercado laboral. ¿Qué les faltaba que empiece a adquirir el hombre? Y por eso el hombre ahora es más importante que Información. información, formación. Y eso en términos económicos, ¿cómo se llama? Esa formación tiene un nombre. Eso se llama especialización, ¿sí? Pero vamos a dejar acá, porque tocó el timbre, vamos a establecer algún acuerdo con... Tratamiento, que era el potencial de obtención de ganancias que tenían los individuos. Y esto aumenta por la educación y la especialización. Así que el capital humano sí sería otro tratamiento. Gracias, Valen. Vamos a hacer un corte acá y vamos a establecer un acuerdo ampliado respecto a lo que ustedes vieron como protocolo de defensa de la segunda parte. Gracias a todos y a todas, a los chicos y a las chicas que están allí filmando con muchísimo respeto y con muchísima dedicación. Y a ustedes, muy bien, felicitaciones, hemos transitado juntos este camino, seguimos en la etapa que sigue. ¿Sí? Bien, gracias a todos y a todas. Ahora